Del tema del que les voy a hablar es enfoques del procesamiento de información, percepciones, que es el conocimiento que se obtiene mediante los sentidos, y las representaciones son imágenes, signos, símbolos o palabras que puedan representar un conocimiento mental. Bueno, los investigadores sobre el procesamiento de información utilizan nuevos métodos para examinar las ideas sobre el desarrollo cognitivo que se derivan de los enfoques psicométricos y piagetiano. Por ejemplo, los investigadores del procesamiento de información analizan las partes independientes de una tarea compleja, como las tareas de búsqueda de objetos de Piaget, para descubrir qué capacidades se necesitan para cada parte de la tarea y a qué edad se desarrollan esas capacidades. Los investigadores del procesamiento de información también miden y derivan inferencias de aquello a lo que los lactantes prestan atención, así como del tiempo que le dedican. Habituación. Se basa gran parte de la investigación sobre procesamiento de información con lactantes. ¿Qué es la habituación? Tipo de aprendizaje en el que la familiaridad con un estímulo reduce, desacelera o detiene una respuesta. Por ejemplo, cuando un bebé está chupeteando y se le presenta un estímulo, el bebé o el lactante deja de chupetear y le presta atención a ese estímulo. Cuando reinicia el chupeteo, quiere decir que se ha habituado a ese estímulo. Pero cuando se le presenta constantemente, el bebé ya no le presta atención, es decir, ya no es novedoso para él. ¿Y qué pasa cuando se le presenta otro nuevo estímulo? Eso se llama deshabituación. Es decir, que el bebé vuelve a prestar atención a un nuevo estímulo. La eficiencia de la habituación se vincula con señales posteriores de desarrollo cognitivo, como preferencia por la complejidad, la exploración rápida del ambiente, juego complejo, solución rápida de problemas y capacidades para equipar imágenes. De hecho, como veremos después, la velocidad de la habituación y otras capacidades de procesamiento de información parecen tener buenas posibilidades de convertirse en medios de predicción de la inteligencia. Capacidades de procesamiento visual y auditivo. Preferencia visual es la cantidad que pasa el lactante observando diferentes tipos de estímulos. Se basa también en la capacidad para hacer distinciones visuales. Los bebés menores de 2 días de edad prefieren las líneas curvas, los objetos estacionarios, también prefieren imágenes de rostros y conocer y visualizar nuevos estímulos. A eso se refiere la preferencia visual. La memoria de reconocimiento visual. Esta es la capacidad para distinguir un estímulo visual conocido a uno desconocido cuando ambos se muestren al mismo tiempo. Se puede medir si se muestra a un lactante 2 estímulos, uno al lado del otro, uno familiar y uno novedoso. La mirada más larga al estímulo novedoso indica que el lactante reconoce al otro estímulo como algo ya visto antes. La memoria de reconocimiento visual depende de comparar la información entrante con la información que el lactante ya posee, es decir, depende de la capacidad para formar y referirse a representaciones mentales. Con respecto a los estudios sobre discriminación auditiva, también se basa en la preferencia atencional. Tales estudios encontraron que los recién nacidos pueden distinguir sonidos que ya escucharon de aquellos que no han oído. En un estudio, los lactantes percibieron un sonido del habla en un día después de nacidos. Pudieron recordar el sonido 24 horas después.
como lo demostró la reducción en su tendencia a girar la cabeza hacia el sonido que reconoce. Piaget considera que los estímulos no están conectados al momento del nacimiento y que se integran gradualmente por medio de la experiencia. El hecho de que los neonatos miren hacia la fuente de sonido muestran que asocian la audición y la vista, es decir, involucran dos sentidos. A esta capacidad se le llama transferencia transmodal. Es la capacidad para utilizar la información que se obtiene por medio de un sentido para guiar a otro. También se desarrolla la capacidad para la atención conjunta. Esta quizá contribuya a la interacción social, la adquisición del lenguaje, la comprensión de los estados mentales de las personas. Se desarrolla entre los 10 y 12 meses de edad, cuando los bebés siguen la mirada de los adultos mirando o señalando a la misma dirección. Es decir, que el seguimiento de la mirada también es un paso importante en la capacidad para la atención conjunta. Pero también esta capacidad se puede ver afectada por ver la televisión mucho tiempo. En un estudio que se realizó en Estados Unidos, mientras más horas pasaron los niños viendo televisión a las edades de 1 y 3 años, más probabilidad hubo de que presentaran problemas de atención a los 7 años de edad. Y los niños que vieron cuando menos 3 horas de televisión por día, puntuaciones cognitivas más bajas a los 7 años de edad. Procesamiento de información como medio de predicción de la inteligencia. Debido a un débil vinculación entre las puntuaciones de los lactantes en tareas de desarrollo, como las escalas de Bailey y su cociente intelectual posterior, muchos psicólogos creían que el funcionamiento cognitivo de los lactantes tenía poco en común con el de los niños y los adultos, es decir, que se descontinuaba el desarrollo cognitivo, y de igual manera así lo pensaba Piaget, pero se realizaron unos estudios en la cual evaluaron la manera en que lactantes e infantes procesan la información. Alguno de los aspectos del desarrollo mental parece ser bastante continuo desde el nacimiento. Los niños que desde un inicio son eficientes para captar e interpretar la información sensorial, posteriormente tienen buenas puntuaciones en pruebas de inteligencia. También nos menciona el tiempo de reacción visual y la anticipación visual. Esto se puede medir por medio del paradigma de expectativas visual. Este diseño de investigación se hacen con una serie de imágenes generadas por computadora, algunas de ellas a la izquierda y otra a la derecha del campo visual periférico del niño. La misma secuencia de imágenes se repite varias veces y se van midiendo los movimientos oculares del lactante para observar con cuánta rapidez cambia su mirada hacia una imagen que apenas aparece, es decir, el tiempo de reacción, o hacia el lugar donde el bebé espera que aparezca la imagen, es decir, se anticipa. Se considera que estas mediciones indican capacidad de atención y velocidad de procesamiento, al igual que la tendencia a formar expectativas con base a la experiencia. En un estudio, el tiempo de reacción visual y la anticipación visual a los 3.5 meses de edad se correlacionó, es decir, se vinculó con el cociente intelectual a los 4 años de edad del niño. Procesamiento de información
y desarrollo de capacidades piagetianas. La nueva evidencia sugiere que varias de las capacidades cognitivas que Piaget afirmaba que se desarrollan hacia el final de la etapa sensoriomotora en realidad surgen mucho antes. La investigación, que se basa en el proceso visual de los lactantes, independientemente de sus capacidades motoras, ha dado a los científicos del desarrollo una nueva ventana hacia el momento de ocurrencia de avances cognitivos como la categorización, casualidad, permanencia del objeto y número, y las cuales dependen de la formación de representaciones mentales. Categorización. Dividir al mundo en categoría con significado resulta vital para el pensamiento acerca de los objetos o conceptos y sus relaciones. Es la base del lenguaje, razonamiento, solución de problemas y memoria. Sin ello, el mundo parecería caótico y sin significado. Pero según Piaget, esta capacidad aparece hasta la sexta subetapa sensoriomotora, que es acerca de los 18 meses de edad. Sin embargo, al mirar durante más tiempo los elementos en una nueva categoría, incluso los bebés de 3 meses de edad parecen saberlo. Por ejemplo, que un perro no es un gato. Al principio, la mayoría de los lactantes parecen categorizar con base a las características perceptuales como forma, color y patrón. Hacia el final del primer año de vida, estas categorías se vuelven conceptuales, es decir, se basa su conocimiento en el mundo real. En el segundo año, el lenguaje se vuelve un factor para aprender a categorizar. Escuchar que un experimentador nombra un objeto, señala su función o hace ambos puede ayudar a los niños de 14 a 18 meses a formar categorías. Casualidad. Una comprensión de la casualidad, el principio de que un suceso provoca a otro, es importante porque nos permite que las personas pronostiquen y controlen su mundo. Piaget creía que esta comprensión se desarrolla lentamente durante el primer año de vida, aproximadamente entre los 4 y 6 meses, a medida que los lactantes adquieren la capacidad para agarrar o sujetar objetos, comienzan a reconocer que ellos mismos pueden actuar sobre su ambiente. De este modo, decía Piaget, el concepto de la casualidad está enraigado con los inicios de la concienciación acerca del poder de las propias intenciones. No obstante, según Piaget, los lactantes aún no saben que las causas deben ocurrir antes de los efectos. Algunas investigaciones sobre el procesamiento de información sugieren que quizá exista desde mucho antes un mecanismo para reconocer la casualidad, posiblemente incluso desde el nacimiento. Permanencia del objeto. La investigación sobre violación de expectativas, este es un método de investigación en el que la deshabituación a un estímulo que entra en conflicto con la experiencia se toma como evidencia de que el lactante reconoce el estímulo novedoso como sorprendente. Comienza con una fase de familiarización en la que los lactantes observan un nuevo evento o serie de eventos que suceden normalmente. Luego de que el lactante se ha habituado a este procedimiento, el evento cambia de una manera que viola las expectativas normales, es decir, que entra en conflicto con las expectativas que tenía. La tendencia del lactante al mirar durante más tiempo al evento modificado se considera como evidencia de que el lactante lo considera como sorprendente. Esto se refiere a que la permanencia de objeto sucede cuando un bebé aprende que cada objeto es único y comienza a entender que si un objeto aparece de su vista, este no dejará de existir.
y según Piaget eso se va desarrollando paulatinamente. También desde los 0 meses de vida y hasta los 8 meses no hay permanencia del objeto. Es decir, si el objeto desaparece de la vista del bebé, también desaparece de su mente del bebé. Número. Algunas investigaciones sobre la violación de expectativas sugiere que es posible que la comprensión del concepto de número comience mucho antes de la 6ª subetapa de Piaget, cuando, según afirmaba él, los niños comienzan a utilizar los símbolos. Karen Wynne examinó si los bebés de 5 meses de edad podían sumar y restar números de objetos, pero lo hacían en cantidades pequeñas. Los bebés vieron durante más tiempo las respuestas incorrectas que las respuestas correctas, lo cual sugiere, según Wynne, que calcularon mentalmente las respuestas correctas, es decir, que los bebés se fijaron únicamente en la respuesta incorrecta. Wynne consideró que sí pueden hacer esos cálculos. De acuerdo con Wynne, esta investigación sugiere que los conceptos numéricos son innatos, es decir, que lo traemos desde que nacemos, que cuando los padres enseñan a sus bebés los números, es posible que tan solo les estén enseñando los nombres 1, 2, 3, etc. para conceptos que los bebés ya saben. Otros investigadores sugieren que los lactantes parecen discriminar visualmente entre conjuntos, digamos, de 2 o 3 objetos. Es posible que tan solo estén notando diferencias en los contornos, es decir, en las características de los objetos que tienen o la masa colectiva de conjuntos, en lugar de comparar los números de objetos que hay en ese conjunto. Los autores concluyeron que los seres humanos poseen un sistema temprano que apoya la combinación y manipulación numérica. No obstante, este experimento no ilustra si es un sistema innato, es decir, no se sabe si realmente nacemos con ese conocimiento. Evaluación de la investigación sobre procesamiento de información. Los estudios sobre violación de expectativas y otras investigaciones recientes sobre procesamiento de información con lactantes destacan la posibilidad de que existan cuando menos formas rudimentarias de categorización, razonamiento casual, permanencia del objeto, comprensión numérica, que tal vez estén presentes desde los primeros meses de vida. Una propuesta es que los lactantes nacen con capacidades de razonamiento, es decir, con unos mecanismos innatos de aprendizaje. Esto les va a ayudar a dar sentido a la información que van adquiriendo o que adquieren estas capacidades en edad muy temprana. También algunos investigadores llegan más lejos al sugerir que es posible que los lactantes tengan al nacer un conocimiento medular intuitivo acerca de los principios físicos básicos que ayudan a los lactantes a organizar sus percepciones y experiencias. El hecho de que un lactante mire por más tiempo a una escena que a otra quizá solo muestre que el lactante puede detectar una diferencia entre ambas, no que conozca a qué se refiere la diferencia o que en realidad esté sorprendido. La representación mental a la que el lactante hace referencia tal vez no sea más que un recuerdo sensorial breve de algo que acaba de ver. También es posible que un lactante, al acostumbrarse al evento de habituación, desarrolle las expectativas que entonces son violadas por el evento imposible. Esto no indica que tuviera de antemano tales conocimientos,
o expectativas. Los principios de la evolución sugieren que las personas desarrollan diferentes capacidades en momentos de la vida en el que éstas son adaptativas o útiles. Por consiguiente, los lactantes están dotados al nacer con las capacidades básicas de atención, percepción y aprendizaje que satisfacen en forma adecuada su necesidad para este periodo de vida.